Pues buenas tardes, estamos aquí con el doctor Anatolio Freidberg, muy agradecidos porque invitó esta invitación a hablar acerca de su experiencia en desarrollo humano. Anatolio, bienvenido a la celebración de los 50 años de la maestría. Oye, muchas gracias, Silvia, y por esta oportunidad de platicar contigo y con el auditorio que escuche esto. Por Me supuesto, da mucho gusto estar aquí va a en lo ser que muy importante para todos, ¿no? Recuperar tu voz, que es una de las voces importantes en este tránsito tan largo, ¿no? Tan largo y de tantos, pues bueno, de tantos éxitos, ¿no? De tanto trabajo con tantas poblaciones de la maestría en desarrollo humano. sí, fíjate, para mí es muy importante esta presencia, porque mi camino hacia lo que soy ahora dependió muchísimo de lo que fue desarrollo humano, y desde antes te comentaba que entré en el programa de psicología pastoral. Yo estudié originalmente ingeniería mecánica y sabía que esa no era mi vocación. Entonces intenté hacer estudios en psicología, pero no fui admitido ni en la UNAM, porque no tenía yo preparatoria, tenía yo vocacional. Había hecho posgrado en ingeniería en Estados Unidos, pero eso no servía para nada. Traté de entrar a la Ibero en psicología y tampoco fui aceptado. Pero entonces, oyendo de Juan Lafarga, hablé con él y me platicó, no me entrevistó, dice, oye, pero claro que sí, aquí tenemos un programa de psicología pastoral que tiene, en realidad, y me enseñó el programa y dije, esto es exactamente lo que a mí me interesa. Yo ya estaba trabajando en psicoterapia sin haber estudiado formalmente, había tenido entrenamiento en Gestalt, bioenergética, en varias técnicas, pero yo no me sentía completo. Decía, yo necesito tener realmente una formación verdadera en psicoterapia. Yo sabía que esto no era totalmente psicoterapia, pero la psicología pastoral era bastante parecida a lo que yo sentía que me hacía falta. Qué interesante, porque efectivamente se abrió un programa para personas que no eran psicólogos, que en ese entonces Exacto. no tenían la oportunidad de tener una formación en este campo, ¿verdad? En el campo del acompañamiento, de la facilitación y en general del desarrollo humano. ¿Y qué ha sido para ti, Anatolio, el desarrollo humano? Mira, para mí el desarrollo humano, además de darme una teoría bastante fundamentada del desarrollo, para mí lo más importante es, yo lo llamo una actitud, es una actitud hacia las personas. Yo pienso que el desarrollo humano elabora, desarrolla en las personas esa cierta característica de cómo relacionarnos como iguales, no como técnicos o superiores. Para mí el cambio fue un giro muy importante en mi formación hacia la psicoterapia, que para mí era lo que me interesaba, en el sentido de esa actitud, la cual yo me daba cuenta, pero nunca la tenía clara en mí, hasta que estuve en contacto con desarrollo humano, básicamente con Juan Lafarga, eventualmente después con Carl Rogers, pero con toda esa corriente humanista que para mí genera un tipo de actitud, como te decía, persona diferente en cualquier ámbito. Yo insistía mucho en el ámbito de la psicoterapia, que era lo que a mí me interesaba, pero yo lo veía aplicable en otras áreas, en educación, en empresa, en que- casi cualquier ámbito del trabajo profesional. Claro, ¿te acuerdas qué circunstancias específicas prevalecían en esa época, por lo que se requería una formación humanista, específicamente en desarrollo humano? Mira, yo pienso que sobre todo en el ámbito que que te estoy platicando, había dos corrientes. Bueno, eso lo dice Rogers, bueno, la corriente conductista y el psicoanálisis. Para mí, ninguna de las dos por sí misma es una técnica
son técnicas útiles, pero si esas mismas profesiones tienen la actitud del desarrollo humano, se vuelven muchísimo más ricas, mucho más generadoras de crecimiento en las personas. Sí, yo estoy convencido y no solo convencido, sino también he estudiado y leído muchas investigaciones, y gran parte de lo que genera el desarrollo en las personas no es la técnica que estás utilizando, sino el cómo te relacionas con la persona y utilizando la técnica quizás, pero sobre todo cuando la persona es vista como otro igual y tú estás involucrado en la relación de tal forma que se genera un proceso de, yo digo, de mutuo crecimiento y desarrollo, tanto del cliente como del terapeuta mismo o del educador. Sí, o sea, parte de mi formación fue dar clases en un instituto que lo llamamos Instituto Personas de Psicología Sistémica Humanista. Era enseñanza en terapia familiar, pero incorporando los elementos de la teoría sistémica, que es la base de la terapia familiar, con la actitud humanista del desarrollo humano. Claro, entonces el humanismo, digamos, era necesario que se integrara a otras corrientes terapéuticas, ¿no? Para poder como que propiciar una relación de crecimiento tanto en la persona que estaba siendo acompañada como en el facilitador o terapeuta. Exactamente. Sí, yo pienso que, fíjate, el humanismo ha estado presente toda la vida. Yo creo que muchos terapeutas, sin haber estudiado el desarrollo humano, son humanistas, pero eso no quita que muchos no lo son y no tienen las bases para hacerlo. Lo que hizo desarrollo humano fue ponerse una plataforma en la que te das cuenta qué es lo que hace falta y si lo puedes serio aceptar. Yo creo que es algo de un desarrollo personal que, que se aprende, se estudia, se desarrolla a base de prácticas en desarrollo humano. Claro, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, me gustaría que me comentaras a lo largo de todos estos años, ¿no? Más de 50 en realidad, porque estamos celebrando los 50 años de la maestría, Ujú, pero el ujú, desarrollo humano llegó a México unos cuantos años antes. ujú. ¿Cuál ha sido la importancia del desarrollo humano en México? Mira, yo creo que además de la serie de institutos que se crearon alrededor de esta corriente, para mí uno de los aportes que yo lo considero parte mío, parte de Juan, pero en el ámbito de la terapia familiar, yo puse a desarrollo humano casi como uno de los posibles prerequisitos para ingresar en los institutos de terapia familiar. Quítale el casi. O sea, los institutos de terapia familiar que no eran el nuestro, que era humanista, solo aceptaban psicólogos clínicos. Poco a poco, con mi presencia y el impulso de desarrollo humano, uno de las posibles aceptaciones eran no psicólogos, pero con la maestría en desarrollo humano. Entonces empezó a modificarse el campo de la enseñanza en México de la psicoterapia familiar, que es donde yo, en el ámbito en que yo me movía, a través del desarrollo humano. Y sigue prevaleciendo eso. Claro, entonces en los enfoques terapéuticos, básicamente en tu caso, en la terapia familiar. Exactamente. Exacto. Muy bien. Y ahora, en la actualidad, ¿cuáles consideras que pudieran ser algunas aportaciones importantes que puede hacer el desarrollo humano a la sociedad, a las personas, en función de lo que estamos viviendo? Ah, bueno, es una de esas preguntas. Cuando pienso en función de lo que estamos viviendo, automáticamente se me viene a la política, entre otras cosas, pero bueno, pero yo sí pienso que el desarrollo humano, e inclusive en el campo de la política, tiene muchísimo que decir. Realmente el vernos qué elementos que hacen que favorezca el desarrollo de las personas es fundamental.
O sea, yo creo que es entender que lo que favorece el desarrollo no es nada más eh, no sé, las dádivas o las ayudas económicas, sino es ver a las personas como personas iguales a ti, a mí, en el sentido de que en cuanto empezamos a favorecer, a hacer un clima que permite que las personas empiecen a sacar su yo interno, su propia esencia, las personas crecen. O sea, no necesitas hacer nada para que la persona crezca. Una compañera, Rosa Larios, tenía una metáfora que a mí se me hace ideal. Si las personas somos como unas plantas, tú puedes dar los elementos para que la planta se desarrolle, agua, luz, abono, pero no la puedes jalar para que crezca. Si la jalas, la destruyes. ¿Me entiendes? Tienes que darle su tiempo, pero su tiempo dándole, permitiendo que el ambiente sea el adecuado para desarrollarse. Y yo pienso que eso es en la actualidad lo que ojalá el desarrollo humano empiece a prevalecer en varios ámbitos, incluyendo la política, es decir, vernos como iguales, sobre todo, y dejar que cada uno exprese, piense, sienta, y esto va a generar un ambiente muy diferente. Claro, establecer condiciones, digamos, para que cada quien se pueda expresar sin sentirse atacado, ¿no? Porque parece ser que en el mundo en el que vivimos, pues el conflicto se ha convertido en una cuestión como que cotidiana, ¿no? Que en realidad Sí, nos separa, o sea, nos pone a claro. unos contra otros. Entonces sería ideal que desde ese ámbito político, ¿no? Ujú. Existieran estas condiciones de aceptación, de empatía, de incongruencia entre las personas para que cada uno pudiera expresar Exacto. lo que piensa dentro de un ambiente de respeto y no de enfrentamiento. Absolutamente, Silvia, tienes razón. Y fíjate, para mí es uno de los conceptos fundamentales, lo que Rogers llamó la valoración condicionada. O Claro, sea, solo te acepto si piensas como yo, haces lo que yo digo, comportas como quiero. Eso es uno de los elementos que más detiene el desarrollo. En lugar de te acepto como eres, y ojalá podamos coincidir y compartir. No te condiciono para aceptarte. claro, claro. Y tendríamos que empezar a trabajarlo como tú dices y como es tu expertise, ¿verdad? Desde las familias, o sea, dejar de condicionar a los Exacto. miembros de la familia para que piensen igual, Ujú. sino desarrollarlos en un ambiente de libertad. Exactamente. Pues maravilloso, Anatolio. Pues te agradezco mucho esta breve plática, ¿no? Me encanta, o sea, me encanta verte de nuevo y que estés aquí colaborando en lo que viene para el desarrollo humano después de estos 50 años, de estos primeros 50 años. Pues muchas gracias a ti, Silvia, por la oportunidad de platicar contigo.